¡Infinity Train! ¡No manches! ¡Por fin! Por fin. Bueno, ya tiene rato que anunciaron que le dieron luz verde a Infinity Train. La verdad estamos muy emocionados porque desde que vimos el piloto estábamos bien hypeados con esta serie, la verdad. Y definitivamente la vamos a agregar al canal aunque no tengamos tiempo de nada. Va a ser serie recurrente, así análisis cada capítulo de Infinity Train. Sí, ya es oficial, va a estar en el canal. Y de hecho el motivo de este video es porque Cartoon Network ha estado subiendo varios videos recientemente sobre Infinity Train y subió uno muy interesante, 12 datos de Infinity Train que tal vez no sabías. Está en inglés, pero en este video vamos a traducir esos datos para los que no sepan inglés y también vamos a dar nuestras teorías y análisis, ya como que ahí hay cosas. Así que bueno, empecemos a hablar de estos datos suculentos. Y vamos a cambiar a nuestra voz de análisis para empezar este video. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Al inicio del video vemos a Owen Dennis, creador de la serie, tocando un estilófono, un instrumento electrónico que está formado por una pequeña caja que transmite las melodías y un teclado metálico, y según un tuit de Owen, es utilizado al inicio de la canción del intro. 1. El primer episodio sucede en noviembre. Queremos aclarar que aunque en esta parte del video pongan escenas del piloto, no necesariamente quiere decir que el piloto sucede en noviembre. Solamente podemos asegurar que el primer episodio de la serie, la cual saldrá el siguiente año, sucederá dentro de la serie en noviembre. Nos mencionan que el cambio es un tema muy importante en Infinity Train, lo cual tiene sentido, pues sabemos que todos los vagones son muy diferentes y representan un cambio radical el uno del otro. Pero lo importante es cómo Tulip se enfrenta a esos cambios. Esa también es la razón por la cual el show comienza en otoño, ya que esta estación representa el cambio, por lo que además de misterios, en esta serie también podemos esperar simbolismos. 2. La idea de los trenes viene de las experiencias de Owen durante sus viajes y su infancia. De hecho, en un podcast, Owen dice que la idea del show surgió cuando él iba viajando en avión. Originalmente trataría de una chica atrapada en un avión, pero Owen descartó esa idea debido a que según él no había mucho que explorar en un avión, por lo que lo cambió a un tren. Sin embargo, no se puede revelar nada más sobre el origen de Infinity Train debido a que puede revelar grandes spoilers. 3. Todo el arco argumental de Tulip y todos los vagones ya han sido planeados. 3 de los que aparecerán en el show son el vagón de los patos que hacen visco, de los gnomos hechiceros y el vagón de pinball. Esto podría decirnos que puede haber más civilizaciones en los vagones como la de Corginia, y además, también parece que existe la magia en el universo de Infinity Train, a menos que a los gnomos solo les guste vestirse de hechiceros aunque no sepan hacer magia. ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas. 4. Corginia está inspirada en el corgi que Owen tenía cuando creció. De hecho, en Tumblr, Owen reveló que creó a Atticus cuando su novia le propuso que dibujara un corgi para estrenar su nueva tableta de dibujo. Este dibujo le recordó al corgi que él tuvo cuando tenía 10 años. Owen menciona que su mascota era más amigable que Atticus, pero que definitivamente inspiró esta historia. 5. El primer número que Tulip tenía en la mano era el 115. ¡Ahora sí! ¡Empieza lo bueno! No sabemos si el 53 y el 49 que vimos en el piloto vayan a ser tomados en cuenta en la serie, pero asumiendo que sí, vemos que hay una tendencia en el que el número vaya disminuyendo. También parece ser que el número va bajando de forma irregular, pues del 53 al 49 hay una diferencia de 4 unidades. Pero si restamos de 4 en 4 desde el 115, no llegaremos al 53, sino al 55, por lo que el decremento es de forma irregular. Notamos que la decoración en la mano de Tulip da espacio para solo 2 dígitos. Sin embargo, ahora que sabemos que comenzó con el 115, vemos que esa decoración no es un limitante, por lo que es probable que Tulip pueda tener un número de incluso 3 dígitos o más. 6. Tulip conoce a Wan Wan como la cabeza de un muñeco de nieve. Esto parece confirmar que hay un vagón de nieve, pero no estamos muy seguros, ya que puede ser un muñeco de nieve derritiéndose en una playa, o puede que haya estado disfrazado de un muñeco de nieve, pero no necesariamente hecho de nieve, o incluso puede que lo haya conocido entre 2 vagones. ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas. 7. Quien tiene un número es más importante que lo que significan los números. Esto abre la posibilidad de que Tulip no sea la única que tenga un número, o si es la única, tal vez no sea la primera. También parece haber una clara distinción entre los seres que se encuentran en el tren, los que tienen números y los que no tienen números. Hasta ahora solamente tenemos a Tulip como ejemplo de personas con número, y Wan Wan y los corgis como personajes sin número. Sabemos que de alguna forma Tulip llegó al tren, pues en el piloto ella menciona que lleva una semana ahí, y dice que quiere regresar a casa,
Por otro lado, Wan Wan y los corgis parece que nacieron en el tren. Además, el steward solamente le dice a Tulip que regrese a su asiento, pero no se lo dice a Wan Wan ni a Atticus. Por lo tanto, parece que aquellos que tienen números son pasajeros que en algún punto entran al tren y probablemente salgan, y el resto son habitantes del tren. En cuanto al significado del número, aunque según Cartoon Network no es tan importante, es posible que el número indique la ubicación del steward, ya que según Tulip, ella tenía el 53 en su mano desde hace una semana. El steward llevaba una semana en Corginia, y justo cuando se mueve de vagón, el número de Tulip disminuye. Y curiosamente, notamos que el steward avanza hacia el inicio del tren, que es hacia donde Tulip también está avanzando. Esto significaría que Corginia es el vagón 53, el de los gases el 54, el del acertijo 55, el del ajedrez el 56 y el de las burbujas el 57. Esto también quiere decir que a Tulip le faltarían 52 vagones para llegar al inicio. Si esta teoría es cierta, entonces quiere decir que el número puede aumentar o disminuir dependiendo de en dónde se encuentre el steward. Y por último, eso también puede significar que solamente hay un steward en el tren, por lo que todos los pasajeros tendrían el mismo número. O de no ser así, tal vez haya un steward por persona, y por lo tanto los números de cada pasajero pueden variar. 8. Si Tulip fuera una persona real, tomaría clases de programación. Esto tiene sentido, ya que vemos que a ella le gusta mucho resolver acertijos. 9. El diseño de Wan Wan está inspirado en Star Wars y otros robots de ciencia ficción. 10. La rana que está en el lápiz de Tulip es la misma que sale en Over the Garden Wall. De hecho, en Tumblr, Owen mencionó que cuando le habló de su idea a los ejecutivos de Cartoon Network, ellos temían que se pareciera a Over the Garden Wall, pero al final cambiaron su opinión y dijeron que no eran tan similares. Sin embargo, después de que Owen vio Over the Garden Wall, notó que había otras cosas que él planeaba poner en su historia, así que tuvo que reestructurar sus ideas. 11. El diseño de Tulip cambió desde el piloto. Esto fue para que se facilitaran los storyboards. Nosotros pulimos uno de los storyboards para que nos pudiéramos dar una idea de cómo se vería en la serie. Sin embargo, esta es solamente nuestra interpretación, por lo que no tomen esta imagen como verdadera. En estas escenas sobre los storyboards de la temporada 1, podemos ver a Tulip mirando su mano, probablemente preguntándose sobre el número y su significado. Atrás de ella vemos un tambor y un saxofón. Parece que el fondo es parecido al espacio, pues es más oscuro y tiene puntos blancos, que vendrían siendo estrellas, además de que los instrumentos musicales están flotando en el fondo. Pero la otra imagen es muchísimo más interesante. En esta vimos a Tulip usando una especie de cabina con una pantalla flotante. Tal vez se trate de un vagón cualquiera, pero lo que nosotros creemos es que Tulip se encuentra en la parte frontal del tren. Así es, en el primer vagón del tren, en la cabina que lo controla. Esto lo decimos porque podemos ver a Tulip que está tomando unas palancas que son instrumentos muy comunes en la mayoría de las cabinas de los trenes. Esto significa que en algún punto de la primera temporada ella llegará al inicio del tren. De hecho, si volvemos a ver el piloto, vemos que Tulip está avanzando en la misma dirección hacia donde avanza el tren. Por lo tanto, ella está intentando llegar a la cabina, cosa que al parecer logrará en la primera temporada. Además, parece que el tren tiene tecnología avanzada, pues podemos ver una pantalla flotante. No sabemos si esto es un monitor, un mensaje o un documento, pero definitivamente su contenido debe ser importante, ya que se encuentra al inicio del tren. 12. Las voces de Tulip y el steward son hechas por la misma actriz, Ashley Johnson. Esto es por supuesto en la versión en inglés. Ella también hace la voz de Terra en Teen Titans Go y Gwen Tennyson en múltiples series de Ben 10. Y por último, al final del video de los 12 datos, Owen deja un mensaje secreto. Este dice: More information near non-stop electric subway on train arrivals. Podríamos traducir esto como más información cerca de las llegadas de subterráneos eléctricos o trenes sin paradas. Si juntamos las iniciales de cada palabra, podemos leer Minnesota, que curiosamente es el lugar en donde nació Owen. Esto nos podría decir que Minnesota es el lugar hacia donde va el tren, desde donde viene el tren, o tal vez en donde se encuentra el tren cuando empieza la serie. ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas. Y bueno chicos, pues este fue nuestro análisis de los 12 datos. Díganos qué les pareció y si tienen algunas teorías, coméntenos aquí abajo en los comentarios. Sí, díganos qué es lo que piensan respecto a que Tulip originalmente tenía el número 115 en su mano. También díganos si ustedes creen que Tulip va a llegar a la parte frontal del tren, a la cabina. Y también díganos sobre el nuevo diseño de Tulip. ¿Les gustó? ¿Les gustó la interpretación que hicimos? Ahora ya que lo pueden ver como un poquitín más limpio, más pulido.
¿Les gusta más el anterior diseño o les gusta más el nuevo? En los comentarios díganos todo eso. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho y denle click en la campanita. Y... ¡Infinity Train!